En una pequeña ciudad donde todos se conocían, la desaparición de Andrés Molina, un cajero bancario de 28 años, sacudió a la comunidad. Era un hombre sencillo, dedicado a su trabajo y a su familia, conocido por su sonrisa amable y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de un accidente en su infancia. Todo ocurrió durante las vacaciones de verano de 2017. Andrés había decidido tomarse unos días libres para descansar y visitar a sus padres en el campo. Nunca imaginó que esas semanas marcarían el inicio de un misterio que perduraría durante años. Una mañana, tras salir a caminar cerca de un bosque cercano a la casa familiar, Andrés desapareció sin dejar rastro. La policía inició una búsqueda masiva que involucró a vecinos, amigos y voluntarios, pero las pistas se esfumaron. No había señales de lucha, ni indicios claros sobre qué había ocurrido. Su familia enfrentó meses de incertidumbre, con la esperanza y el temor mezclados. Las preguntas sin respuesta los acompañaron en cada despertar. ¿Dónde estaba Andrés? ¿Estaba vivo? ¿Había sido víctima de un accidente o algo peor? Se publicaron avisos, se difundieron imágenes, se realizaron programas especiales en la televisión local. Pero con el tiempo, la desaparición de Andrés se convirtió en un doloroso enigma, un capítulo cerrado para muchos, pero abierto en el corazón de quienes lo amaban. 6 años más tarde, una casualidad haría que todo cambiara. En un centro de día para personas con dificultades cognitivas en la ciudad vecina, una trabajadora social notó algo familiar: una cicatriz en la ceja de uno de los asistentes. Un hombre con mirada perdida y sonrisa tímida. La cicatriz coincidía con la de Andrés Molina. ¿Podría ser realmente él? ¿Cómo había llegado hasta allí? Y lo más importante, ¿qué había pasado durante esos 6 años de ausencia? Esta es la historia que vamos a descubrir juntos. Andrés Molina era un joven respetado en su comunidad. Trabajaba como cajero en el banco local, un empleo que le brindaba estabilidad y la oportunidad de relacionarse con muchas personas. Sus compañeros lo describían como una persona responsable, amable y siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Más allá del trabajo, Andrés era cercano a su familia. Cada fin de semana visitaba a sus padres en el campo, donde disfrutaba de la tranquilidad y la naturaleza que tanto amaba. En el verano de 2017, decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Durante esos días, se propuso desconectarse de la rutina y aprovechar para recargar energías. Planeó paseos por los alrededores y encuentros con viejos amigos. Nada parecía indicar que algo extraño ocurriría. El día que desapareció, Andrés salió temprano para dar un paseo por un sendero cerca de la propiedad familiar, un lugar al que solía ir desde niño. La última vez que lo vieron fue esa misma mañana, cuando saludó a su hermana y prometió volver antes del mediodía para almorzar juntos. Cuando la hora pasó y Andrés no regresaba, su familia comenzó a preocuparse. Intentaron llamarlo a su celular, pero estaba apagado. La incertidumbre fue creciendo hasta que decidieron avisar a las autoridades. La policía organizó una búsqueda inmediata en la zona, revisando senderos, ríos y bosques cercanos. Vecinos, amigos y voluntarios se sumaron al operativo, con la esperanza de encontrar alguna pista. Sin embargo, después de días de rastreo, no encontraron señales de Andrés. No había huellas que indicaran hacia dónde podría haber ido, ni objetos personales abandonados. Tampoco había indicios de violencia o accidente. Era como si se hubiese desvanecido en el aire. La familia no se rindió. Colocaron carteles, difundieron su foto en redes sociales y pidieron ayuda a medios de comunicación. La comunidad entera se unió para buscarlo, pero los años comenzaron a pasar sin respuestas. El dolor y la angustia se convirtieron en compañeros constantes para quienes lo esperaban, mientras la vida seguía su curso con la sombra de esa ausencia inexplicable. Los meses siguientes a la desaparición de Andrés fueron los más difíciles para su familia. Cada día sin noticias era una batalla contra la desesperación, pero también una muestra de fortaleza. Sus padres se aferraban a la esperanza de que su hijo estuviera vivo, aunque el paso del tiempo sembraba dudas y miedos profundos.
Las investigaciones oficiales avanzaban lentamente. La policía revisaba posibles testigos, cámaras de seguridad en caminos cercanos y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Andrés. Sin embargo, la falta de pistas concretas frustraba a todos. En la comunidad, la historia de Andrés se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. Vecinos organizaban vigilias, grupos de apoyo se formaban para acompañar a la familia y los medios seguían recordando su caso, pero la ausencia de novedades hacía que el caso comenzara a desvanecerse en el olvido colectivo. Por otro lado, Andrés vivía una realidad completamente diferente. Se encontraba en un lugar desconocido para todos, con la memoria fragmentada y sin recuerdos claros de su pasado. Durante años, estuvo en diferentes centros y hogares, donde recibía cuidados básicos, pero sin saber quién era realmente ni de dónde provenía. La cicatriz en su ceja, un detalle pequeño pero distintivo, era lo único que podía conectar a esa persona perdida con la historia que había quedado atrás. El destino quiso que, 6 años después, una trabajadora social de un centro de día reconociera esa marca peculiar. Fue en un momento casual, mientras conversaba con el hombre que parecía confundido y retraído. La sospecha creció y decidió investigar más a fondo. Tras verificar documentos, fotos antiguas y contactar con las autoridades, se confirmó lo que parecía imposible. Aquel hombre era Andrés Molina. La noticia sacudió a la familia y a la comunidad entera. Después de tanto tiempo, la esperanza renacía con fuerza, aunque también llegaban las preguntas sobre cómo y por qué había ocurrido todo esto. Cuando la noticia se confirmó, una mezcla de emociones invadió a todos. Alegría, incredulidad, miedo y una necesidad urgente de respuestas. ¿Cómo había ocurrido que Andrés Molina desapareciera durante 6 años y reapareciera sin memoria en un centro de día? Para entenderlo, era necesario adentrarse en un pasado que había permanecido oculto y descubrir las piezas que encajaban en aquel rompecabezas. La trabajadora social que reconoció la cicatriz fue clave para iniciar el proceso. Su nombre era Laura Méndez, una profesional dedicada que había atendido a Andrés durante los últimos meses en el centro. Al notar la peculiar marca en la ceja y compararla con fotografías que encontró en un cartel de desaparecidos, su intuición le dijo que debía profundizar. Con respeto y cuidado, comenzó a hablar con Andrés, tratando de provocar en él recuerdos dormidos. Los primeros intentos fueron frustrantes. Andrés mostraba confusión, lagunas temporales y un miedo inexplicable a ciertos lugares y personas. Sin embargo, poco a poco, fragmentos comenzaron a surgir. Voces, nombres, imágenes borrosas de un banco, una caminata por el bosque y rostros desconocidos pero inquietantes. Paralelamente, la familia de Andrés, tras recibir la noticia, viajó rápidamente para reencontrarse con él. Fue un momento cargado de emociones intensas. La madre lo abrazó con lágrimas en los ojos, mientras él intentaba procesar aquella sensación de pertenencia y extrañeza al mismo tiempo. Pero la verdadera revelación llegó con la investigación que Laura y un equipo especializado comenzaron a realizar. Entre documentos médicos y reportes policiales, se descubrió que Andrés había sido víctima de un secuestro y manipulación psicológica por parte de una banda criminal que operaba en la región. Según las evidencias, aquella mañana en que Andrés desapareció, fue interceptado en el bosque por personas que lo llevaron contra su voluntad a un lugar oculto. Allí fue sometido a técnicas de amnesia inducida para borrar su identidad y convertirlo en alguien más manipulable. Su cicatriz, la única marca constante, fue el detalle que permitió reconocerlo años después. La banda, involucrada en operaciones ilegales de lavado de dinero y fraudes financieros, había utilizado a Andrés como testaferro involuntario para operaciones oscuras, aprovechando su puesto como cajero bancario para encubrir transacciones ilícitas. Cuando Andrés comenzó a sospechar y preguntar, fue silenciado de la forma más brutal, desaparecido y sometido a esa manipulación mental.
Este descubrimiento estremeció a la comunidad y a las autoridades, que ahora enfrentaban un caso mucho más complejo que una simple desaparición. Era una red criminal con recursos y métodos sofisticados, capaz de controlar y alterar vidas con violencia y tecnología. La prensa local comenzó a cubrir la historia con intensidad, y las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo y demanda de justicia para Andrés y su familia. Sin embargo, con la exposición pública, la banda también reaccionó con amenazas veladas, intentando impedir que la verdad saliera a la luz. En medio de esta tormenta, Andrés inició un proceso de recuperación gradual. Con terapia intensiva y apoyo psicológico, intentaba reconstruir no solo su memoria, sino también su identidad y confianza en un mundo que parecía haberlo olvidado. La primera gran revelación había abierto la puerta a una historia de corrupción, manipulación y resistencia que aún debía ser contada en su totalidad. La revelación de que Andrés Molina había sido víctima de un secuestro y manipulación mental conmocionó no solo a su familia, sino a toda la comunidad y las autoridades involucradas. El impacto de esta noticia fue inmediato y profundo, desatando una serie de reacciones encontradas que marcarían el rumbo de la historia. Para su familia, especialmente sus padres y hermana, la noticia fue un alivio mezclado con un dolor profundo. Por un lado, confirmaba que Andrés estaba vivo, pero por otro, el saber que había sido sometido a un trauma tan intenso les llenaba de angustia. La madre, doña Elena, expresó en una entrevista pública: "No puedo creer que nuestro hijo haya sufrido tanto sin que nosotros lo supiéramos, pero ahora que está aquí, haremos todo lo posible para ayudarlo a recuperar su vida y su memoria". Los hermanos, aunque emocionados por el reencuentro, tuvieron que enfrentar la realidad de un Andrés cambiado, confundido y vulnerable. A pesar de sus esfuerzos, era evidente que el hombre que había desaparecido 6 años atrás no era el mismo que ahora trataban de cuidar. En el centro de día, el equipo de profesionales que atendía a Andrés también reaccionó con sorpresa y determinación. Para ellos, la historia de Andrés no era solo un caso médico, sino una batalla por la recuperación integral de un ser humano que había perdido mucho más que tiempo. Laura Méndez, la trabajadora social que lo reconoció, se convirtió en un pilar fundamental para Andrés y su familia. Su compromiso y sensibilidad fueron clave para crear un ambiente de confianza y seguridad. Mientras tanto, las autoridades policiales y judiciales se vieron presionadas para acelerar las investigaciones contra la banda criminal. El fiscal encargado del caso, Rodrigo Pérez, declaró públicamente que no habría impunidad y que usarían todas las herramientas legales para desmantelar la red. Pero no todos reaccionaron con esperanza. Algunos vecinos y conocidos mostraron escepticismo, cuestionando la versión oficial y especulando sobre la verdadera naturaleza de la desaparición. La incertidumbre y el miedo generaron rumores y teorías que complicaron aún más la situación. Además, la banda criminal que había manipulado a Andrés comenzó a mostrar signos de inquietud. En un intento de desestabilizar a la familia, enviaron mensajes anónimos amenazantes y realizaron actos de vandalismo en la propiedad familiar. Estas acciones sembraron miedo, pero también fortalecieron la unidad y la determinación de quienes buscaban justicia. Julieta, la hermana mayor, asumió un rol activo en la defensa y acompañamiento de Andrés. Organizó campañas de concientización, colaboró con medios de comunicación y estableció contacto con organizaciones de derechos humanos para proteger a su familia. El proceso de adaptación fue lento y lleno de altibajos. Andrés, por momentos, recuperaba fragmentos de recuerdos que lo atormentaban. En otros, caía en episodios de confusión y retraimiento. Los terapeutas aplicaban técnicas de memoria asistida, mientras la familia aprendía a ser paciente y a celebrar cada pequeño avance. En paralelo, el fiscal Pérez y su equipo recopilaron evidencia suficiente para iniciar una serie de allanamientos y detenciones. Sin embargo, la complejidad de la red criminal y su influencia en el poder local dificultaban la labor.
6 años de silencio y encubrimiento habían creado una telaraña difícil de deshacer, pero la determinación de todos los involucrados era mayor. El caso de Andrés Molina comenzó a convertirse en un símbolo de resistencia contra la impunidad y la corrupción, inspirando a la comunidad a no rendirse ante la injusticia. La historia de Andrés Molina, que parecía avanzar hacia la justicia y la recuperación, pronto reveló capas más complejas y oscuras que nadie había anticipado. Mientras su familia y las autoridades se preparaban para enfrentar la red criminal responsable de su secuestro y manipulación, surgieron nuevos desafíos que pondrían a prueba la fortaleza y la esperanza de todos los involucrados. Uno de los primeros obstáculos apareció en forma de una subtrama inesperada, la posible complicidad de alguien cercano a Andrés en el banco. Documentos internos y registros financieros comenzaron a revelar movimientos sospechosos que sugerían que la banda criminal no solo operaba externamente, sino que había infiltrados que facilitaban sus actividades desde adentro. Esta revelación generó un ambiente de desconfianza en el banco y entre sus empleados. Los investigadores empezaron a enfocarse en varios trabajadores que, al parecer, habían tenido contacto con Andrés poco antes de su desaparición. Se analizaban llamadas telefónicas, correos electrónicos y movimientos bancarios irregulares. La familia, sorprendida y angustiada, trataba de entender cómo alguien de la confianza de Andrés podía estar involucrado en su tragedia. Paralelamente, Andrés comenzaba a experimentar reacciones emocionales y físicas inesperadas. Episodios de ansiedad, sueños perturbadores y flashbacks fragmentados dificultaban su proceso de recuperación. La terapia intensiva se volvió más compleja y demandaba un equipo multidisciplinario para abordar los aspectos psicológicos y neurológicos que emergían. Otro desafío surgió con la aparición de un personaje misterioso, un hombre que afirmó tener información crucial sobre la banda criminal. Se hacía llamar El Testigo y contactó a la familia Molina a través de mensajes anónimos, ofreciendo datos que podían acelerar la investigación, pero a cambio de protección y garantías legales. La familia y las autoridades debatían si aceptar la ayuda, conscientes del riesgo que implicaba involucrarse con alguien desconocido y posiblemente vinculado a oscuros intereses. Además, la presión mediática crecía. Los medios de comunicación nacionales e internacionales se interesaron en el caso, aumentando la exposición pública y generando debates sobre la seguridad, la corrupción y la vulnerabilidad de las personas en situaciones similares a la de Andrés. Si bien esto ayudaba a mantener la atención en la causa, también exponía a la familia a críticas y especulaciones dañinas. Las redes sociales jugaron un papel crucial, pues se crearon grupos de apoyo y campañas para exigir justicia, pero también surgieron perfiles falsos, rumores infundados y teorías conspirativas que dificultaban la búsqueda de la verdad. La banda criminal, por su parte, no permanecía estática. Aprovechando las grietas en el sistema y la confusión generada, intentaba recuperar el control mediante sobornos, intimidaciones y ataques digitales a las cuentas oficiales de las autoridades y la familia. La Fiscalía implementó medidas de seguridad reforzadas, incluyendo escoltas para los miembros clave del caso y protección para testigos. La familia de Andrés vivía bajo vigilancia constante, pero mantenía la convicción de que la justicia prevalecería. Mientras tanto, Andrés continuaba su lucha interna. Entre sesiones de terapia, momentos de lucidez y episodios de vulnerabilidad, mostraba una resiliencia sorprendente. Su voluntad de recuperar su identidad y ayudar a desmantelar la red criminal lo convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para quienes lo rodeaban. En este punto, la historia dejaba claro que el camino hacia la verdad no sería sencillo ni lineal. La combinación de traiciones internas, amenazas externas y la complejidad de la mente humana ponían en jaque a todos los protagonistas. Sin embargo, la unión familiar, el compromiso de las autoridades y el apoyo de la comunidad se consolidaban como pilares fundamentales para seguir adelante.
La trama se enriquecía con nuevos personajes, decisiones difíciles y un entramado que mostraba que detrás de una desaparición hay muchas historias entrelazadas que merecen ser contadas. El reencuentro con Andrés no solo significó el regreso de un ser querido para su familia, sino también el inicio de un proceso emocional complejo que desnudó heridas profundas y dilemas difíciles de enfrentar. Cada miembro de la familia tuvo que lidiar con sentimientos encontrados que iban desde la alegría hasta el resentimiento y el miedo. La madre, doña Elena, se encontró en un conflicto constante entre la esperanza y la realidad. Por un lado, estaba feliz de tener a su hijo de regreso. Por otro, sufría al verlo tan cambiado y vulnerable, como si una parte esencial de él se hubiera perdido para siempre. En sus momentos de soledad, lloraba por el Andrés que conocía y el que ahora debía aprender a amar de nuevo. Su hermana Julieta asumió un papel de protectora, pero también de cuidadora y portavoz. Sentía la responsabilidad de ser el puente entre Andrés y el mundo exterior, y eso le generaba un gran peso emocional. A veces la presión la llevaba a momentos de agotamiento, pero su determinación era más fuerte que cualquier duda. Por su parte, Andrés experimentaba una tormenta interna. Los flashbacks y recuerdos fragmentados lo enfrentaban a situaciones que no comprendía completamente. Se cuestionaba quién era, qué había pasado y por qué había sido abandonado. Esta confusión lo sumía en episodios de ansiedad y tristeza profunda que solo podía sobrellevar con la ayuda constante de su equipo médico y familiar. En las sesiones de terapia, Andrés se mostró reacio a revivir ciertos momentos, pero también mostró una valentía admirable al enfrentar sus miedos. La terapia grupal fue un espacio donde pudo compartir sus sentimientos con otras personas que también atravesaban experiencias traumáticas, lo que le brindó un sentido de comunidad y apoyo. Además, surgieron tensiones en la familia debido a las diferentes formas de enfrentar la situación. Algunos miembros querían mantener la privacidad y evitar la exposición mediática, mientras que otros, como Julieta, veían en la visibilidad pública una herramienta para lograr justicia y protección. Estos dilemas generaron discusiones y momentos difíciles, pero también fortalecieron los lazos familiares al aprender a escucharse y respetar las necesidades de cada uno. En paralelo, las autoridades enfrentaban sus propios dilemas éticos y estratégicos. El fiscal Pérez debía balancear la presión política y mediática con la necesidad de realizar una investigación exhaustiva y respetuosa de los derechos de todos los involucrados. El riesgo de filtraciones, sabotajes y amenazas constantes ponía en jaque su trabajo, pero su compromiso con la justicia lo impulsaba a seguir adelante. Entre los investigadores también surgieron diferencias sobre cómo manejar la información y proteger a los testigos clave, como el testigo. Estas tensiones internas reflejaban la complejidad del caso y la necesidad de colaboración para no caer en errores que podrían costar vidas. En la comunidad, el caso de Andrés Molina despertó reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad de las personas y la importancia de construir redes de apoyo sólidas. Organizaciones sociales y grupos vecinales se movilizaron para ofrecer asistencia a familias en situaciones similares, creando un movimiento que buscaba no solo justicia, sino también prevención y acompañamiento. La historia de Andrés se convirtió en un espejo que reflejaba las luchas internas de muchos y en un faro de esperanza para quienes enfrentaban pérdidas y adversidades. En este contexto, las interacciones emocionales y los dilemas no solo enriquecieron la trama, sino que humanizaron a los personajes, mostrando su fortaleza y fragilidad al mismo tiempo. El caso de Andrés Molina, lejos de calmarse, comenzaba a tomar un rumbo cada vez más inquietante y lleno de misterios que desafiaban la lógica. La investigación, impulsada por la fuerza conjunta de la familia, las autoridades y el centro de apoyo, encontró indicios que abrieron puertas a verdades ocultas y a un entramado aún más complejo de lo que se había imaginado.
La primera pista importante surgió cuando el equipo forense encontró registros médicos contradictorios en uno de los centros donde Andrés había estado antes de llegar al centro de día. Estos documentos mostraban intervenciones que no se habían declarado oficialmente, incluyendo tratamientos neurológicos experimentales que podrían explicar la amnesia inducida. Este hallazgo llevó a la Fiscalía a centrar parte de la investigación en clínicas y laboratorios clandestinos que operaban en la sombra, vinculados con la misma red criminal que había secuestrado a Andrés. La posibilidad de que existieran experimentos ilegales con seres humanos generó una alarma en la opinión pública y aumentó la presión sobre las autoridades para actuar con rapidez. Mientras tanto, Andrés, a pesar de sus avances, comenzaba a recibir visitas inesperadas. Personas anónimas que decían conocer detalles de su pasado se acercaban con mensajes crípticos y advertencias, generando confusión y miedo. Entre ellos, un hombre de apariencia sospechosa que se presentó como Carlos afirmó tener información vital, pero exigía garantías y protección a cambio. Julieta, consciente del riesgo, decidió involucrar a la policía para verificar la identidad y las intenciones de estos visitantes, pero la incertidumbre continuaba. Paralelamente, la familia descubrió que algunos de los empleados del banco donde trabajaba Andrés habían sufrido amenazas o accidentes misteriosos, lo que indicaba que la banda criminal estaba dispuesta a eliminar cualquier obstáculo para proteger sus secretos. En medio de este clima de tensión, la comunidad se organizó para apoyar a la familia Molina y a Andrés, con vigilias nocturnas, campañas de sensibilización y la creación de un fondo para financiar la protección legal y médica. El fiscal Pérez recibió órdenes directas de sus superiores para acelerar la investigación, pero también enfrentó presiones políticas para minimizar el caso y evitar que afectara a funcionarios importantes. La confrontación entre la búsqueda de la verdad y los intereses ocultos llegó a un punto crítico cuando se filtraron documentos confidenciales a la prensa que implicaban a altos mandos en la red criminal. Este escándalo sacudió la política local y nacional, provocando debates y protestas en las calles. En medio de este caos, Andrés tuvo un avance inesperado, un recuerdo vívido que lo llevó a identificar un lugar secreto donde había estado cautivo. La familia y las autoridades organizaron una operación para inspeccionar ese sitio, encontrando evidencias físicas que corroboraban sus palabras. Esta confirmación revitalizó la esperanza y reforzó la determinación de todos los involucrados, pero también alertó a los criminales, que intensificaron sus esfuerzos para desviar la atención y proteger sus intereses. La tensión alcanzaba niveles máximos, mientras el futuro de Andrés, su familia y la justicia pendía de un hilo. La complejidad de la historia de Andrés Molina se profundizaba a medida que las subtramas emergían con fuerza, entrelazándose con las vidas de quienes lo rodeaban y revelando conexiones inesperadas que añadían capas de misterio y humanidad al relato. Uno de los ejes principales giraba en torno a Julieta, la hermana mayor, cuya transformación de una simple familiar preocupada a una activista incansable se consolidaba día a día. Su vínculo con Andrés se fortalecía, aunque a veces enfrentaban dificultades para comunicarse debido a los episodios de confusión y ansiedad de él. Sin embargo, Julieta encontraba en su lucha un sentido de propósito que la impulsaba a no rendirse. Además, Julieta comenzó a colaborar estrechamente con Laura Méndez, la trabajadora social que había reconocido a Andrés. Juntas formaron un equipo que combinaba la experiencia médica y social con la pasión familiar, creando un ambiente de apoyo crucial para la recuperación del joven. Otra subtrama significativa involucraba a El Testigo, el personaje anónimo que había surgido con información valiosa sobre la red criminal. Su identidad y motivaciones se mantenían en secreto, pero sus mensajes y documentos proporcionaban pistas que aceleraban las investigaciones. La relación entre El Testigo y la familia Molina era tensa, marcada por la desconfianza y la necesidad mutua. Mientras tanto, el fiscal Pérez enfrentaba presiones internas y externas que complicaban su trabajo.
La filtración de documentos que implicaban a altos funcionarios desató una crisis política que amenazaba con desviar la atención del caso. Pérez debía navegar con cautela, manteniendo la integridad de la investigación y protegiendo a los involucrados. En el plano emocional, surgieron conflictos entre los familiares respecto a la exposición pública del caso. Algunos consideraban que la visibilidad era necesaria para garantizar la justicia, mientras otros preferían preservar la privacidad y evitar el desgaste emocional. Estas tensiones internas reflejaban las dificultades reales que enfrentan las familias cuando sus tragedias se convierten en asuntos públicos. Paralelamente, en el banco donde Andrés trabajaba, se descubrió que algunos empleados habían sido coaccionados para colaborar con la red criminal, mientras que otros luchaban en silencio para proteger la integridad de la institución. Esta dualidad generaba un clima de sospecha y miedo que afectaba el ambiente laboral y complicaba las investigaciones. En este escenario, la figura de un joven empleado llamado Martín emergió como clave. Martín, amigo cercano de Andrés, había estado intentando reunir pruebas y apoyar a la familia desde la sombra, temeroso de represalias pero decidido a contribuir a la verdad. La relación entre Martín y Julieta comenzó a estrecharse, formando un vínculo basado en la confianza y el compromiso común. Juntos, enfrentaban los obstáculos legales y sociales que se interponían en el camino. La comunidad también desempeñaba un papel esencial en esta etapa. Grupos de vecinos, organizaciones sociales y activistas se unieron para exigir justicia y proteger a la familia Molina, creando una red de apoyo que trascendía las diferencias y fortalecía el espíritu colectivo. El impacto del caso trascendía lo personal y se convertía en una reflexión sobre la vulnerabilidad de las personas frente a sistemas corruptos y estructuras de poder. Finalmente, Andrés, con el apoyo creciente, comenzó a reconstruir su identidad. A través de sesiones intensivas, recuerdos que emergían poco a poco y el amor incondicional de su familia, empezó a recuperar fragmentos de su pasado y a vislumbrar un futuro posible. La historia de Andrés Molina llegaba a un punto álgido, en el que las tensiones y conflictos se intensificaban, poniendo en jaque a todos los protagonistas y abriendo el camino para una resolución que estaba próxima pero aún incierta. Las presiones sobre la familia Molina aumentaban. A pesar del apoyo social y mediático, las amenazas no cesaban. Recibían mensajes anónimos, y en más de una ocasión se detectaron intentos de sabotaje a su domicilio y a las instalaciones donde Andrés recibía terapia. La seguridad se convirtió en una preocupación constante que desgastaba emocionalmente a todos. Julieta, en particular, se enfrentaba a dilemas éticos y personales. La exposición pública la había convertido en una figura mediática y un símbolo de la lucha contra la corrupción, pero también la había puesto en el centro de ataques y críticas. Debía decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hermano y lograr justicia. En el banco, el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Martín, el joven empleado que apoyaba la investigación desde dentro, enfrentaba presiones y amenazas para que abandonara su labor. Sin embargo, su determinación era firme y buscaba maneras de protegerse mientras continuaba reuniendo pruebas. El fiscal Pérez, por su parte, estaba en el ojo del huracán político. La filtración de documentos comprometedores había desatado una crisis que lo obligaba a maniobrar con cuidado para evitar represalias, pero sin perder el foco en la investigación. Su equipo enfrentaba obstáculos legales y burocráticos que ralentizaban el proceso. El testigo, personaje enigmático cuya identidad aún permanecía oculta, intensificó su colaboración enviando pruebas contundentes y nombres clave dentro de la red criminal, pero también advirtiendo de peligros inminentes si se avanzaba demasiado rápido. Estas tensiones generaron debates internos en el equipo de investigación sobre cómo proceder sin poner en riesgo vidas. En medio de este clima, Andrés tuvo una recaída emocional que preocupó a sus terapeutas y familia. Un episodio de ansiedad severa y desorientación
mostró lo frágil que seguía siendo y la necesidad de reforzar los apoyos médicos y psicológicos. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad se transformó en fuerza cuando Andrés decidió participar activamente en las reuniones con los investigadores, compartiendo detalles y recuerdos que hasta entonces no había revelado. La comunidad, consciente de la gravedad del momento, organizó manifestaciones pacíficas para exigir justicia y protección para la familia Molina, enviando un mensaje claro a las autoridades y a los implicados en la red criminal. En este punto, la tensión narrativa alcanzaba su máximo nivel antes del clímax. Cada personaje enfrentaba sus propios dilemas y desafíos, mientras la historia se encaminaba hacia un desenlace que prometía ser revelador y conmovedor. La presión sobre todos los protagonistas del caso Andrés Molina alcanzó un punto de inflexión. Los meses de investigación, amenazas y tensiones desembocaron en una serie de confrontos decisivos que pondrían en juego no solo la justicia, sino la seguridad y el futuro de quienes buscaban la verdad. Desde la familia Molina, Julieta se mantuvo firme, consciente de que sus acciones podrían cambiar el curso de la historia. Sus intervenciones en medios de comunicación y su coordinación con organizaciones de derechos humanos elevaron el caso a un nivel nacional, lo que trajo consigo tanto respaldo como ataques directos de la red criminal. En un acto de valentía, Julieta convocó a una rueda de prensa en la que reveló información clave sobre las actividades ilegales en el banco y la manipulación sufrida por su hermano. Su mensaje fue claro y contundente, exigiendo justicia y protección para su familia. Mientras tanto, en el banco, Martín tomó la difícil decisión de denunciar públicamente la corrupción interna. Con pruebas en mano, acudió a la prensa para exponer a los cómplices y presionó a la dirección para que cooperara con las autoridades. Esta acción generó un choque frontal con los implicados, quienes intentaron desacreditarlo y amedrentarlo. La Fiscalía, bajo la dirección de Rodrigo Pérez, lanzó una serie de operativos coordinados para desmantelar la red criminal. Estos incluyeron allanamientos simultáneos en clínicas clandestinas, laboratorios y oficinas vinculadas con el lavado de dinero. La operación requirió la colaboración de múltiples fuerzas policiales y el apoyo tecnológico de expertos en ciberseguridad. Uno de los momentos clave fue la captura de un alto mando de la organización, cuyos testimonios comenzaron a revelar la magnitud del entramado y las implicaciones políticas. Su colaboración fue un giro inesperado que fortaleció el caso. Sin embargo, no todo fue fácil. La red criminal intentó contraatacar con maniobras legales y campañas de desprestigio mediático, buscando desacreditar a Andrés, su familia y a los investigadores. Las amenazas aumentaron y la seguridad se reforzó para proteger a todos los involucrados. Andrés, a pesar de las dificultades, tomó la decisión de participar activamente en la reconstrucción de su historia. Con la ayuda de su terapeuta y su familia, enfrentó las sesiones de memoria y los interrogatorios con coraje, aportando detalles que fueron esenciales para la investigación. En un momento crucial, Andrés identificó a varios de sus captores y colaboradores, lo que permitió emitir órdenes de captura internacionales. Esta acción amplió la investigación a otros países, demostrando la red global que se escondía detrás. La comunidad siguió apoyando la causa con manifestaciones, recaudaciones y campañas de sensibilización, consolidando un movimiento que buscaba no solo justicia para Andrés, sino cambios profundos en el sistema. Las decisiones tomadas en esta etapa definieron el rumbo final del caso, preparando el terreno para el clímax donde la verdad se revelaría por completo y la justicia buscaría prevalecer. La historia de Andrés Molina alcanzaba su punto más crítico. Las piezas del complejo rompecabezas comenzaban a encajar, pero la batalla por la justicia estaba lejos de terminar. La presión sobre todos los involucrados era inmensa y el riesgo constante. En la familia Molina, la tensión se palpaba en cada conversación. Julieta, pese al cansancio físico y emocional, mantenía una determinación férrea para enfrentar cualquier obstáculo. La seguridad se había convertido en una prioridad absoluta.
La familia vivía prácticamente bajo custodia permanente, pero ninguna amenaza lograba doblegar su espíritu. Andrés, por su parte, lidiaba con una mezcla de esperanza y miedo. Los avances en la terapia y las investigaciones lo acercaban a la verdad, pero también exponían recuerdos dolorosos y la cruda realidad de lo que había vivido. Su fortaleza interior crecía, pero también la vulnerabilidad. En las calles, las manifestaciones y vigilias continuaban. La comunidad, unida y resiliente, exigía transparencia y justicia, recordando que detrás de cada caso había una persona y una familia que merecía respeto y apoyo. Mientras tanto, en la Fiscalía, Rodrigo Pérez coordinaba la recta final de la investigación. Los operativos y detenciones se intensificaban, y la colaboración internacional se hacía indispensable para capturar a los últimos miembros de la red criminal. Sin embargo, la red criminal no se rendía. Sus movimientos se volvieron más desesperados y violentos. Se reportaron sabotajes, ataques cibernéticos y amenazas directas a testigos y funcionarios. La lucha se trasladaba a todos los frentes, convirtiendo la búsqueda de justicia en un campo de batalla. En medio de esta vorágine, Andrés protagonizó un momento decisivo. Durante una sesión de terapia, logró recordar un nombre clave que había permanecido oculto. Esa información fue crucial para la siguiente fase de la investigación, que implicaba la ubicación de un centro clandestino donde se llevaban a cabo experimentos ilegales. La operación para descubrir ese lugar se planeó con extremo sigilo y coordinación. Era una misión de alto riesgo que podía significar el fin de la red criminal o poner en peligro a los involucrados. Los días previos estuvieron marcados por la incertidumbre y la tensión. La familia, los investigadores y la comunidad esperaban con el corazón en vilo, conscientes de que ese paso definiría el destino de Andrés y la justicia. La tensión narrativa alcanzó su punto máximo, preparando al público para un clímax que prometía ser revelador, emotivo y decisivo. La madrugada era fría y silenciosa cuando las fuerzas especiales, acompañadas por el fiscal Rodrigo Pérez y un equipo selecto de investigadores, se desplazaron sigilosamente hacia el lugar que Andrés Molina había descrito con tanta precisión. Era un complejo escondido en las afueras de la ciudad, camuflado entre la maleza y prácticamente invisible para cualquiera que no conociera su existencia. Allí, se sospechaba, se llevaban a cabo los experimentos ilegales que habían borrado la memoria de Andrés y atrapado a tantas otras víctimas. Mientras tanto, en el centro de día, Andrés esperaba con ansiedad, acompañado por su hermana Julieta y la trabajadora social Laura Méndez. La tensión era palpable en el ambiente. Todos sabían que lo que se descubriría esa noche podía cambiar no solo el curso de la investigación, sino sus vidas para siempre. El operativo comenzó al romper el alba. Los agentes irrumpieron en el complejo con precisión milimétrica. Dentro, encontraron laboratorios clandestinos equipados con tecnología sofisticada, habitaciones selladas y registros médicos que detallaban crueles experimentos de manipulación cerebral y amnesia inducida. Documentos, videos y equipos electrónicos fueron confiscados como pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas. Pero el hallazgo más impactante fue la presencia de varias personas en estado de confinamiento, víctimas como Andrés, algunos conscientes, otros en estados vegetativos, todos con la esperanza de ser liberados. Entre ellos, había rostros conocidos que se habían reportado como desaparecidos años atrás, personas que el sistema parecía haber olvidado. El descubrimiento generó una ola de emociones: alegría por la liberación, tristeza por el daño irreparable y furia contra los responsables. Andrés, al ver a aquellos que habían compartido su sufrimiento, sintió una conexión profunda y renovada esperanza. Simultáneamente, en la ciudad, las noticias del operativo se difundieron rápidamente. La sociedad reaccionó con indignación y apoyo masivo a las víctimas y sus familias. Manifestaciones pacíficas y mensajes en redes sociales clamaban por justicia
y cambios en las políticas de protección y derechos humanos. El fiscal Pérez aprovechó este momento para fortalecer el caso judicial. Presentó las pruebas contundentes ante los tribunales y solicitó penas ejemplares para los acusados, que incluían desde médicos corruptos hasta funcionarios públicos implicados en la red. Durante las audiencias, se revelaron testimonios desgarradores que dejaron en evidencia la crueldad con la que se había operado. Andrés, con valentía, compartió su experiencia y recordó detalles que ayudaron a reconstruir la magnitud del crimen. Por otro lado, la familia Molina enfrentó el reto de acompañar a Andrés en su recuperación física y emocional. La terapia continuó con renovada intensidad, pero esta vez con un horizonte claro de justicia y verdad. La red criminal, aunque debilitada, intentó resistir. Se produjeron intentos de soborno y amenazas, pero la presión social y legal fue implacable. Los implicados comenzaron a enfrentar procesos judiciales, y varios huyeron a otros países, donde también fueron perseguidos por la justicia internacional. La comunidad se convirtió en un actor fundamental para garantizar la seguridad y el apoyo a las víctimas, demostrando que la unión y la solidaridad pueden vencer a la oscuridad. Finalmente, Andrés logró reconstruir gran parte de su memoria y recuperó la identidad que le había sido arrebatada. Aunque las cicatrices emocionales permanecerían, su historia se transformó en un símbolo de resistencia, valentía y esperanza. Este clímax no solo cerró un capítulo de sufrimiento, sino que abrió la puerta a una nueva etapa en la lucha contra la impunidad y la corrupción, inspirando a muchos a alzar la voz y proteger los derechos humanos. La historia de Andrés Molina no es solo el relato de un hombre desaparecido y recuperado. Es una poderosa muestra de la resiliencia humana frente a la adversidad y la importancia de la justicia en la reconstrucción de vidas. A través de su lucha, hemos visto cómo la unión familiar, la valentía individual y el compromiso comunitario pueden desafiar incluso a las redes más oscuras y complejas. Este caso nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes sufren injusticias y sobre el papel que todos tenemos para proteger y apoyar a las víctimas. La recuperación de Andrés es también un llamado a fortalecer los sistemas de protección y a denunciar cualquier forma de corrupción y abuso. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo casos reales que revelan la fuerza del espíritu humano. No olvides compartir este video para crear conciencia y apoyar la lucha por la verdad y la justicia. Y si quieres continuar acompañándonos, te recomendamos ver nuestro próximo video, donde exploraremos otro caso impactante que no dejará indiferente a nadie. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad que apuesta por la justicia y la esperanza. Después del impactante rescate de Andrés Molina y la desarticulación de la red criminal que lo mantenía cautivo, la historia parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, las sombras que envolvían al banco y a las autoridades involucradas aún persistían, revelando un entramado mucho más profundo y peligroso de lo que se había imaginado. En este próximo capítulo, exploraremos los secretos oscuros que quedaron al descubierto y las nuevas pistas que ponen en jaque a figuras poderosas, desatando una ola de investigaciones que pueden cambiar para siempre la estructura del poder financiero y político en el país. El misterio continúa. ¿Qué quedó oculto tras la liberación? A pesar de la alegría y el alivio tras la liberación de Andrés, no todo era lo que parecía. Investigadores independientes, periodistas de investigación y algunos miembros de la Fiscalía comenzaron a encontrar inconsistencias y documentos ocultos dentro del banco. Se descubrieron contratos sospechosos, cuentas secretas y movimientos financieros que indicaban la existencia de operaciones ilícitas mucho más extensas que las previamente detectadas. Este descubrimiento obligó a las autoridades a ampliar la investigación, apuntando no solo a la red criminal, sino también a los niveles más
caso y la exposición mediática tuvieron efectos profundos en Andrés y sus seres queridos. Por un lado, les brindó la esperanza de que la justicia sería completa y que el daño sufrido podría ser reparado. Por otro, enfrentaron un desgaste emocional y físico considerable debido a la constante atención pública y las amenazas que persistían. La familia buscó apoyo en terapias especializadas y redes de acompañamiento, fortaleciendo su unión y su compromiso con la verdad. La tecnología como aliada y enemigo. En este nuevo capítulo, la tecnología jugó un doble papel. Por un lado, herramientas avanzadas de análisis de datos y ciberseguridad fueron esenciales para descubrir las maniobras ilegales y proteger la información vital. Por otro, la sofisticación de los ataques digitales demostró la capacidad de la red criminal para adaptarse y contraatacar, utilizando técnicas de espionaje y sabotaje para intentar mantener el control. Este duelo tecnológico se convirtió en un campo de batalla invisible, donde expertos de ambos lados luchaban por la información y el control. Testimonios clave. Voces que rompen el silencio. Además de Sofía y Alejandro, otros testigos comenzaron a romper el silencio, aportando información que enriqueció la investigación. Algunos eran empleados actuales o antiguos, otros eran víctimas indirectas de las operaciones ilegales. Sus relatos aportaron detalles sobre cómo funcionaba la red, quiénes eran los responsables y cuáles eran los mecanismos de encubrimiento. Estos testimonios fueron claves para consolidar la acusación y mostrar la dimensión real del problema, la búsqueda de justicia internacional. Dada la complejidad y el alcance transnacional de la red criminal, la Fiscalía buscó colaboración con organismos internacionales como Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Esta cooperación permitió rastrear fondos en paraísos fiscales, capturar fugitivos y asegurar evidencias que reforzaron el caso nacional. Además, se impulsaron acuerdos bilaterales para garantizar la extradición y la aplicación efectiva de la justicia. Reflexiones finales. Un llamado a la acción. La historia que comenzó con la desaparición y liberación de Andrés Molina se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción, el abuso de poder y la injusticia. Este nuevo capítulo demuestra que la búsqueda de la verdad no termina con la liberación de una víctima, sino que es un proceso continuo que requiere valentía, unión y compromiso. Nos invita a estar atentos, denunciar irregularidades y apoyar a quienes enfrentan situaciones similares, para construir sociedades más justas y transparentes. A medida que la investigación avanzaba, el equipo liderado por el fiscal Rodrigo Pérez se enfrentaba a obstáculos cada vez más complejos. La corrupción y el miedo habían calado hondo en varias instituciones, dificultando la obtención de pruebas sólidas y testimonios creíbles. Sin embargo, la perseverancia y el apoyo de figuras clave como Sofía Rivas y Alejandro Torres permitieron que poco a poco se fueran desvelando detalles que hasta entonces permanecían ocultos. Sofía, con su conocimiento interno del banco, aportó documentos confidenciales y explicó cómo funcionaban las operaciones ilegales desde adentro. Su valentía para denunciar, a pesar de las amenazas recibidas, fue un motor fundamental para que otras personas también decidieran romper el silencio. Alejandro, por su parte, profundizó en la red informática que el banco utilizaba para borrar evidencias. Con un equipo de expertos, logró recuperar archivos eliminados y rastrear movimientos financieros sospechosos que involucraban a cuentas offshore y testaferros vinculados a altos funcionarios. Este trabajo técnico no solo reveló la magnitud del entramado, sino que también permitió identificar conexiones internacionales, lo que llevó a la cooperación con organismos extranjeros para continuar la lucha contra la red criminal en otros países. La sociedad civil toma el protagonismo. La creciente difusión de la investigación movilizó a la sociedad civil. Grupos de activistas, organizaciones no gubernamentales y movimientos ciudadanos comenzaron a organizarse para exigir transparencia, justicia y reformas estructurales.
Marchas pacíficas, campañas en redes sociales y debates públicos se multiplicaron, poniendo en evidencia la necesidad de un cambio profundo en la cultura política y empresarial del país. La presión social se convirtió en una herramienta clave para que las autoridades no cedieran ante la corrupción y la impunidad. En este contexto, Julieta Molina emergió como una líder comprometida, articulando esfuerzos entre las víctimas, la prensa y las organizaciones civiles para mantener el foco en el caso y proteger a quienes participaban activamente en la denuncia. Nuevas líneas de investigación. La red se expande. Mientras tanto, el fiscal Pérez y su equipo comenzaron a seguir nuevas pistas que indicaban que la red criminal no se limitaba a la manipulación dentro del banco y la desaparición de personas. Se descubrió que existían vínculos con el tráfico de influencias para la adjudicación de contratos públicos, lavado de activos a través de empresas fantasma y una compleja estructura destinada a evadir controles regulatorios. Estos hallazgos ampliaron el espectro de la investigación y pusieron en alerta a sectores económicos y políticos que hasta entonces habían permanecido fuera del radar. El desafío era enorme: desmontar una red que operaba con sofisticación y que contaba con la protección de poderosos intereses. Amenazas crecientes y medidas de protección. El avance de la investigación generó una reacción violenta por parte de los implicados. Se reportaron intentos de intimidación, amenazas directas y sabotajes cibernéticos que buscaban frenar el progreso y desestabilizar al equipo judicial. Varios testigos clave tuvieron que ser protegidos con medidas especiales y se implementaron protocolos estrictos para asegurar la integridad de la evidencia y la seguridad de los investigadores. Julieta y la familia Molina también estuvieron bajo protección policial debido a las constantes amenazas recibidas. A pesar del miedo y las dificultades, el compromiso de todos los involucrados se mantuvo firme, demostrando que la valentía y la solidaridad pueden prevalecer frente al peligro. Impacto internacional y cooperación judicial. El carácter transnacional de la red criminal llevó a la colaboración con agencias internacionales como Interpol, Europol y la UNODC. Esta alianza permitió la coordinación de operaciones conjuntas, el intercambio de información y la emisión de órdenes de captura a nivel mundial. La extradición de varios implicados fue posible gracias a tratados bilaterales y la voluntad política de varios países para combatir el crimen organizado. Este esfuerzo conjunto potenció la efectividad de la investigación y envió un mensaje claro: la impunidad no tiene fronteras, pero tampoco la justicia. El proceso judicial. Justicia en marcha. Con todas las pruebas recolectadas y los testimonios fundamentales, el proceso judicial comenzó a tomar forma. Las audiencias públicas expusieron ante la sociedad las atrocidades cometidas y la corrupción estructural que había facilitado estos crímenes. Andrés Molina, Julieta y otros testigos clave declararon con valentía, enfrentándose a interrogatorios y a la presión mediática. Sus palabras resonaron como un llamado a la dignidad y a la reparación. Los acusados enfrentaron cargos graves que incluían secuestro, tortura, lavado de dinero, corrupción y abuso de poder. El sistema judicial se vio desafiado a garantizar un juicio justo y transparente mientras gestionaba la enorme presión social y política. Reflexiones y lecciones aprendidas. Este caso dejó una profunda enseñanza sobre la importancia de la vigilancia ciudadana, la cooperación institucional y la valentía individual para enfrentar sistemas corruptos. Mostró cómo la unión de diferentes actores, familia, investigadores, sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales, puede lograr resultados significativos. Además, evidenció la necesidad de fortalecer las leyes y mecanismos de protección para víctimas y denunciantes, garantizando que la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad accesible para todos.